¿Qué es la química? ¿Qué estudia la química? La química estudia la materia. Eso va a ser el objetivo de estudio de la química. La química se va a dividir en ramas. Las ramas de la química van a ser la química orgánica, la química inorgánica, la fisicoquímica, la química analítica, la bioquímica. También hablaremos el día de hoy sobre el método científico. El método científico que parte de la observación. Hay que observar el fenómeno o problema del cual nosotros vamos a estudiar. La generación de una hipótesis. La hipótesis es la explicación tentativa de un problema. Esta hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Luego que se ha generado una hipótesis, hay que diseñar un experimento. El experimento nos va a determinar si esta hipótesis es verdadera o falsa. Cuando las hipótesis soportan la experimentación, se convierten en teorías. Y las teorías finalmente se convierten en leyes. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la química. Debemos por acá, la química. La química es una ciencia. Como ciencia va a estudiar la materia. Eso estudia la química. Como es muy amplia, se divide en ramas. Tenemos las ramas de la química. Dentro de las ramas de la química tenemos la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia los compuestos del carbono. Se va a estudiar todos aquellos compuestos que tienen carbono. La química inorgánica. ¿Qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos químicos de la tabla periódica. Las propiedades, las características de estos elementos y todos aquellos compuestos que la orgánica no estudia. Eso va a estudiar la inorgánica. La fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? La fisicoquímica estudia las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia. Esas leyes científicas son estudiadas por la fisicoquímica. Ejemplo, la ley de velocidad. La ley de velocidad de una reacción química. Química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? La química analítica va a ser aquella que está encargada de identificar y cuantificar a elementos o iones. Ese es su trabajo. La química analítica se divide en dos partes. La química analítica cualitativa, que es aquella que identifica, esa es su función, identificar elementos o iones. Y la química analítica cuantitativa, que cuantifica y lo va a expresar a través de ppm, partes por millón, o en porcentajes. Un ejemplo del trabajo de la química analítica viene a ser el análisis de carbohidratos, el análisis de lípidos que tiene una galleta o un chocolate. Cuando tú compras un chocolate, en la parte de atrás hay un cuadro nutricional que te dice cantidad de lípidos, carbohidratos, vitaminas, etc. Ese trabajo lo hizo la química analítica. Identificó y cuantificó. La bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Eso va a estudiar la bioquímica. Además, estudia aquellas moléculas que le interesan tanto a la biología como a la química. Así tenemos los carbohidratos, las proteínas, las enzimas, el ADN, el ARN, las hormonas, las vitaminas, etc. Entonces, la bioquímica estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Esas serían las ramas de la química. Ahora entramos a lo que se llama método científico. ¿Qué es el método científico? El método es un conjunto de pasos que tiene la ciencia para llegar a algo. Entonces, la ciencia tiene un método. Su método es, en primera etapa, la observación. Va a observar, va a mirar. En esta observación puede recolectar datos, información. Se genera lo que se conoce como la hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? En la segunda etapa está la hipótesis. La hipótesis
es una explicación del fenómeno, una explicación tentativa del fenómeno. Esta hipótesis se caracteriza porque puede ser verdadera o falsa. Entonces, las hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Para verificar si esta hipótesis es verdadera o falsa, se diseñan los experimentos. ¿Qué es un experimento? Un experimento es repetir. Un experimento es repetir el fenómeno. Tantas veces como sea necesario. Eso es un experimento. El experimento consiste en repetir el fenómeno, no, en un laboratorio, en un lugar donde se puede tener un control de un parámetro, ya sea la presión, el volumen, la temperatura, la radiación. Un parámetro debe ser controlado. ¿Para qué? Para que en función de esos parámetros yo pueda decir si la hipótesis es verdadera o falsa. Luego de la experimentación, si la hipótesis soportó la experimentación, se convierte en parte de una teoría. Entonces, se formula una teoría. La teoría se caracteriza por ser extensa, detallada. Las teorías son extensas, con mucha argumentación. Te tratan de convencer, eso es la teoría. Existen varias teorías. Se trabaja con la teoría más acertada, la más convincente. Cuando las teorías resuelven problemas, muchos tipos de problemas, se convierte en una ley científica. Las leyes científicas son expresiones cortas, pueden ser verbales o matemáticas. Por ejemplo, una ley científica que tú conoces es esta de acá. PV igual a RT. Esta es la ley de los gases ideales. Es una ley científica para los gases ideales, respaldada por la teoría de los gases ideales. Profesor, entonces nosotros podemos trabajar con esta ley científica, donde P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura, N el número de moles, R la constante. Entonces acá tenemos una ley científica que resulta de una teoría, la teoría de los gases ideales. Muy bien, a eso se conoce como el método científico. Ahora pasamos a lo que son las magnitudes. Las magnitudes pueden ser básicas en el sistema internacional. Magnitudes básicas en el sistema internacional. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. La longitud tiene por unidad el metro, símbolo E. Ahí está. Para la masa, su unidad es el kilogramo. Símbolo K. K minúscula, G minúscula. Para el tiempo, su unidad es el segundo. Símbolo S minúscula. Para la temperatura, su unidad de la temperatura es Kelvin. Nombre de un científico, Kelvin. Unidad K mayúscula. K mayúscula. Intensidad de corriente, amperio. Amperio. Símbolo A. Símbolo A. Intensidad luminosa, candela. Candela. Símbolo CD. CD. Para candela de la magnitud intensidad luminosa. Y la que nos interesa en química es cantidad de sustancia. Para cantidad de sustancia, su unidad va a ser el mol. El símbolo va a ser mol. Bien, y esas serían las 7 magnitudes básicas del sistema internacional. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Magnitudes derivadas del sistema internacional. Tenemos, por ejemplo, el volumen. El volumen es derivado, se considera derivado. Lo vamos a medir en metros cúbicos. Según el sistema internacional se mide en metros cúbicos. La energía, según el sistema internacional, se mide en joules. En joules. La presión, según el sistema internacional, se mide en pascales.
Estas magnitudes se consideran magnitudes derivadas. Derivan de las magnitudes básicas. Ahora pasamos a los múltiplos y submúltiplos. Dentro de los múltiplos tenemos hexa, beta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. El hexa se representa con la letra E, su hexa. El beta con la letra P, el tera con la letra T, el giga con la letra G, el mega con la letra N, el kilo K minúscula, hecto es H y deca es D. O sea, aquí tenemos a los múltiplos. Ahora, ¿pero con qué está relacionado un múltiplo? Con una base 10 o un exponente. Por ejemplo, un hexa equivale a 10 elevado a la 18. Eso es un hexa. Un hexa equivale a 10 a la 18. Un beta equivale a 10 a la 15. Un tera a 10 a la 12. Un giga a 10 a la 9. Un mega a 10 a la 6. Un kilo a 10 al cubo. Hasta ahí, como puedes observar, la variación es de 3 en 3. 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la 9, 10 a la 12. Está variando de 3 en 3. En un factor de 1000, de 1000 en 10 está variando. Para el hecto, en cambio, va a ser 10 al cuadrado. Y para el deca va a ser 10 elevado al cubo. Esos serían los múltiplos. Para los submúltiplos tenemos a deci, centi, mili, micro, nano, pico, fetto y algo. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, fetto y algo. Ahí están los submúltiplos. Deci equivale a 10 a la menos 1. Centi equivale a 10 a la menos 2. Mili a 10 a la menos 3. Micro 10 a la menos 6. Nano 10 a la menos 9. Pico 10 a la menos 12. Femto 10 a la menos 15. Y algo 10 a la menos 18. Y ahí tendríamos a los submúltiplos. Es importante conocer múltiplos y submúltiplos. Para las escalas, para los factores de conversión en lo que es temperatura. La temperatura mide el grado de agitación atómico-molecular. Existen escalas absolutas y escalas relativas. Dentro de las escalas absolutas está la escala Kelvin, la escala Rankine, y dentro de las escalas relativas está la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit. Para pasar de una escala a otra escala tenemos una fórmula. Por ejemplo, para la temperatura, si está en la escala Celsius, sería Celsius sobre 5. Eso es igual, vamos a poner así, eso es igual a la escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Y eso va a ser igual a la escala Kelvin, menos 273, todo sobre 5. Y acá tenemos la relación para la temperatura. Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y eso va a ser igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Algo muy importante a considerar también es la densidad. ¿Qué cosa es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, la densidad. La densidad, ¿no? Vamos a decir que es igual a la masa sobre el volumen. A un alumno se le pide investigar sobre las propiedades e importancia de la glucosa. En su informe reporta: la glucosa es una aldosa de 6 carbonos, constituida además por hidrógeno y oxígeno. Es captada por las células nerviosas, en donde es oxidada completamente hasta agua y dióxido de carbono. Esta última sustancia es de naturaleza apolar. El carbono presenta un estado de oxidación más 4 y al reaccionar con el agua forma ácido carbónico. Indique de forma secuencial qué ramas de la química han sido empleadas en la información del párrafo. Analizando, dice: la glucosa es una aldosa. Eso lo ha estudiado la química por
orgánica. Entonces la primera referencia es química orgánica. Luego dice, captada por las células nerviosas, en donde es oxidada completamente hasta agua y CO2. Quiere decir que al entrar a la célula va a cambiar a CO2 más agua. Eso lo va a estudiar la bioquímica. Y finalmente dice, con respecto al dióxido de carbono, que su estado de oxidación es más 4 y que al reaccionar con el agua forma ácido carbónico. Esto lo va a estudiar la química inorgánica. La respuesta, la E. Pregunta número 2. Con respecto al método científico, relacione ambas columnas. Tenemos hipótesis, observación, experimentación. Primer paréntesis, demuestra que la hipótesis es incorrecta. Segundo paréntesis, plantea una probable explicación del fenómeno. Tercer paréntesis, implica interés por parte del observador. Demuestra que la hipótesis es incorrecta. Para demostrar si una hipótesis es verdadera o falsa es la experimentación. Entonces, la letra C va primero. Plantea una probable explicación del fenómeno. Probable explicación. Hipótesis, la letra A. Implica interés por parte del observador. Observación. C-A-B, la respuesta, la C. Pregunta número 3. Se tiene una masa de 81 gramos de aluminio, lo que corresponde a 3 moles. Este metal presenta densidad de 2,7 gramos sobre mililitro y una temperatura de fusión de 660 grados Celsius. ¿Cuántas magnitudes básicas y derivadas respectivamente existen en este párrafo? Analicemos. Habla de la masa. La masa es básica. Habla de moles. Las moles es básica. Habla de la densidad. La densidad se considera derivada. Temperatura de fusión. Básica. No tenemos masa, moles y temperatura relacionado con magnitudes básicas. 3 básicas. Y la densidad, una derivada. La respuesta, 3,1. La E. Respuesta E. Pregunta 4. Respecto a los prefijos y su valor numérico, relacione ambas columnas. Luego marque la secuencia correcta. A. Pico. B. Tera. C. Mili. D. Centi. E. Mega. Primer paréntesis, 10 a la 12. Segundo paréntesis, 10 a la menos 2. Tercer paréntesis, 10 a la menos 3. Cuarto paréntesis, 10 a la menos 12. Quinto paréntesis, 10 a la sexta. 10 a la 12. ¿Con qué está relacionado 10 a la 12? A ver, 10 a la 12 sería tera. Y tera es la letra B. Comenzamos primer paréntesis, la letra B. B de bueno. Segundo paréntesis, 10 a la menos 2. ¿Qué cosa era 10 a la menos 2? 10 a la menos 2 es centi. Y centi es la letra D. D de dedo. Segundo paréntesis, D de dedo. Tercer paréntesis, 10 a la menos 3. ¿Qué cosa es 10 a la menos 3? 10 a la menos 3 es mili. 10 a la menos 3, mili. Y mili es la letra C. Tercer paréntesis, C. Cuarto paréntesis, 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 es pico. Pico, letra A. Entonces ahí va 10 a la menos 12, la letra A. Cuarto paréntesis. Quinto paréntesis, 10 a la sexta. ¿Qué cosa es 10 a la sexta? Mega. Y mega sería la letra E. La respuesta, la E. La respuesta, la E. Continuamos ahora con el problema número 5. El problema 5 dice, el cobalto es un metal esencial que forma parte de la cobalamina, vitamina B12, y presenta las siguientes propiedades. Densidad de 8,9 gramos sobre mililitros. Punto de fusión de 2723 grados Fahrenheit y punto de ebullición de 2900 grados Celsius. Determine la diferencia de temperatura en Kelvin en la que el cobalto se encuentra en estado líquido. Muy bien, para desarrollar este problema tenemos que la temperatura o punto de fusión, ponemos por acá, la temperatura de fusión es igual a 2723 grados Fahrenheit. Y también tenemos como dato la temperatura de ebullición, que es igual a 2900 grados Celsius. Me piden
la diferencia de temperaturas en Kelvin. Entonces lo que me piden es la diferencia, la variación de temperatura, ¿no?, en Kelvin. Esto es igual, es lo que queremos hallar. Ahora, hay que transformar la temperatura que está en escala Fahrenheit a escala Kelvin, para lo cual decimos C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, como tenemos la temperatura en la escala Fahrenheit, reemplazamos. Entonces, C sobre 5 es igual a 2723 menos 32, todo sobre 9. De acá determinamos que el valor de C es igual. Operando, ¿cuánto nos sale el valor de C? Eso sería 1495. Entonces la temperatura sería igual a 1495 grados Celsius. Como me piden la variación de temperatura, debemos recordar que la variación de temperatura en la escala Kelvin y la variación de temperatura en la escala Celsius, ¿cómo son? Iguales. Entonces yo puedo restar en la escala Celsius y esa resta va a ser equivalente a la resta en la escala Kelvin. Como ya tengo la temperatura de fusión en la escala Celsius y tengo la temperatura de ebullición, ya podemos restar. Entonces la variación de temperatura en la escala Celsius sería igual a 2900 grados Celsius menos 1495 grados Celsius. Entonces, la variación de la temperatura en la escala Celsius sería igual a 1405 grados Celsius. Pero como ya hemos mencionado, la variación en Celsius y la variación en Kelvin, ¿cómo son? Igual. Entonces la variación en escala Kelvin también debe ser igual a 1405 unidades. Con ello, la respuesta a la pregunta sería la D. La respuesta es la D. Ahora continuamos con otros problemas adicionales. Número 1. Respecto a las ramas de la química, relacione. A. Eliminación del dióxido de carbono en la respiración. B. Extracción del almidón a partir del arroz. C. Efecto de la temperatura en la formación de sales. D. Determinación del porcentaje de alcohol en el vino. E. Formación de placas calcáreas en las cañerías. Primer paréntesis, química analítica. Segundo paréntesis, bioquímica. Tercer paréntesis, química inorgánica. Cuarto paréntesis, química orgánica. Quinto paréntesis, físico-química. Veamos, química analítica. La química analítica está relacionada con la composición. Lo expresa en porcentajes. Eso lo podemos decir con la letra D. Determinación del porcentaje de alcohol en el vino. Primer paréntesis, la letra D. Bioquímica. La bioquímica estaría relacionado con la eliminación del CO2 en la respiración. Entonces, bioquímica, la letra A. Química inorgánica. Estaría relacionado con la formación de placas calcáreas en la cañería, ¿no? El carbonato de calcio y carbonato de magnesio se adhieren a las cañerías. Entonces, química inorgánica sería la letra E. Química orgánica. La química orgánica estaría relacionada con la extracción de almidón a partir de arroz, la letra B. Y finalmente, la físico-química estaría relacionado con el efecto de la temperatura en la formación de sales. Tendríamos D, A, E, B, C. La respuesta, la E. Problema 2.
En el sistema internacional, SI, las cantidades mayores y menores que la unidad básica se representan por prefijos. Relacione prefijo factor. Letra A, peta. Letra B, pico. Letra C, mega. Letra D, giga. Letra E, micro. Primer paréntesis, 10 a la sexta. Segundo paréntesis, 10 a la menos 6. Tercer paréntesis, 10 a la 9. Cuarto paréntesis, 10 a la 15. Quinto paréntesis, 10 a la menos 12. Para el primer paréntesis, 10 a la sexta, lo relacionamos con la letra C, que sería mega. Para el segundo paréntesis, 10 a la menos 6, lo relacionamos con la letra E, micro. Para el tercer paréntesis, 10 a la 9, lo relacionamos con la letra D, giga. Para el cuarto paréntesis, 10 a la 15, lo relacionamos con la letra A, peta, B mayúscula. Para el quinto paréntesis, 10 a la menos 12, lo relacionamos con la letra B, pico, B minúscula. La respuesta sería la B de bueno. Problema número 3. En el problema número 3 dice: cuando el helio es enfriado a menos 271 grados Celsius, es capaz de fluir por tubos capilares de 1 nanómetro de diámetro, por lo que se le considera un superfluido. Marque la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Número 1. Se menciona dos magnitudes básicas, temperatura y longitud. Eso sería verdadero. Tenemos la temperatura, menos 271 grados Celsius, y tenemos la longitud, que está de 1 nanómetro. Nos menciona 1 nanómetro, sería la longitud. Verdadera la primera. La segunda. Ambas magnitudes se expresan en unidades básicas del sistema internacional. Esto es falso, debido a que la temperatura se expresa en Kelvin y la longitud en metro. Entonces sería falsa la segunda. La tercera. 1 nanómetro equivale a 10 a la 9 metros. No, esto es falso. 1 nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. En la 4. Cuando está a la temperatura de 2 Kelvin, el helio se le considera un superfluido. Acá dice que la temperatura es menos 271 grados Celsius. Hay que transformarlo de la escala Celsius a la escala Kelvin. Recordemos, para pasar de Celsius a Kelvin hay una formulita. K igual a C más 273. Recuerda, K igual a C más 273. Como C vale menos 271 y le sumamos 273, nos da 2. K vale 2. Entonces la temperatura es 2 Kelvin. Cuando es 2 Kelvin es un superfluido. Y eso sería verdadero. La clave sería verdadero, falso, falso, verdadero. La respuesta, la B de bueno. Problema número 4. Dice: exprese en unidades básicas del sistema internacional los siguientes datos. 1. Masa de la Tierra, 5,974 por 10 a la 15 teragramos. 2. Velocidad de la luz, 2,998 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundos. 3. Radio del átomo de hidrógeno, 5,292 por 10 a la 1 picómetros. 4. Volumen de agua de mar, 1,368 por 10 a la 24 centímetros cúbicos. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es usar los factores de conversión. 1 tera equivale a 10 a la 12, ¿no? 1 teragramo equivale a 10 a la 12 gramos. Entonces vamos a solucionar. Problema número 1. Continuamos. 1 en romano. Masa de la Tierra, 5,974 por 10 a la 15. A la 15 teragramos. Factor de conversión: 1 tera equivale a 10 a la 12. Como dice gramos, multiplicamos aquí por gramos y aquí también por gramos. De esta forma, teragramos con teragramos se cancela. Pero la masa en el sistema internacional no se mide en gramos. Según el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Entonces, 1 kilogramo equivale a 10 elevado al cubo gramos. Gramos con gramos se va a cancelar. Gramos se cancela con gramos.
Y me quedaría kilogramos. De esta forma tenemos la masa expresado en kilogramos. Sería 5,974 multiplicado por 10. 15 más 12, 27. 27 menos 3 sería 24. 10 a la 24 kilogramos. Ahora, número 2. Tenemos por acá, número 2. Dice, velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 2,998 por 10 elevado a la quinta kilómetros sobre segundo. ¿Qué hay que hacer acá? La longitud hay que expresarlo en metros. Un kilo equivale a 10 elevado al cubo, ¿no? Como acá hay metros, acá multiplicamos por metro, kilómetro se cancela con kilómetro. Esto sería igual, 10 a la quinta, 10 al cubo sería 10 a la octava. 2,998 por 10 elevado a la octava metros sobre segundo. Tres en romano. Tenemos 5,292 por 10 a la 1 picómetro. Factor de conversión. Un pico equivale a 10 elevado a la menos 12. Como dice metros, multiplicamos por metro acá y multiplicamos por metro. ¿Qué va a pasar? Picómetro se cancela con picómetro. Y ahora tenemos que esto es igual, va a ser igual a 5,292 por 10 elevado a la cuánta? A la menos 11 metros. Entonces sería 5,292 por 10 a la menos 11 metros. Número 4 en romano. Pero el número 4 en romano dice 1,368 por 10 elevado a la 24 centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Hay que pasarlo a metros cúbicos. Factor de conversión. Entonces mi factor de conversión sería, ya está, un metro cúbico. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale? Y esto sería 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos. Esto me estaría dando, esto sería igual a 1,368 por 10 elevado a la 18. 24 menos 6 sería 18. Entonces sería metros cúbicos. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Cancelar, ¿no? Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Y me quedaría que es 1,368 por 10 a la 18